Simplemente primer encuentro de jóvenes investigadores en China, los estudios chinos en España. Una introducción. Ese sería el título. Sí, lo puedo pasar yo. Bien. Aquí me tenéis a mí en un póster reutilizado de la Eurasia Foundation. Es decir, soy el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos, vicepresidente de la Asociación Hispánica de Estudios Chinos y entre las líneas de mi primera investigación es en realidad la historia de Andalucía, en concreto la historia de Córdoba. ¿Cómo llego yo aquí a los estudios chinos? Yo llego a los estudios chinos. Yo llego a los estudios chinos así. Esperad. Es que en casa es muy corto, aquí es larguísimo. Esperad. Y aquí viene la clave de los estudios asiáticos en España. Nada más. Ya da igual. Pues resúmelo un poco. No, no, sí, ya no voy a poner más películas, no. Voy a poner más películas, pero no más esta. Ahora, otra cosa, Juan Andrés, es que esto vaya ahí. ¿Cómo llega uno a los estudios asiáticos en España? Pues bien, yo, veis aquí, joven veinteañero, soy un muchacho de pueblo, de Hinojosa del Duque, provincia de Córdoba. Padre tiene campo, tengo vacas, ternerillos, y tengo olivos y tengo cereales, y estudio historia en Córdoba. Y mi tesis doctoral es sobre Córdoba, como os digo. Hay una cosa que en mi adolescencia, antes de ir a trabajar con mi padre al campo, yo siempre veía en la siesta. Esto en este libro en chino, esta es mi autobiografía en China, muy vendida en China, por mí y por mi madre, comprada. En el chino lo cuento. Los chinos no fueron capaces de traducirlo, porque yo veía esta serie, La Ruta de la Seda, cuando echaba la siesta. Mi padre echaba la siesta, venía de trabajar, comíamos, echábamos la siesta, y mientras mi padre echaba la siesta, como yo era joven, no era como ahora, un viejo que se queda dormido aquí, escuchando los cojones, me veía la ruta de la seda. Luego por la tarde me iba a trabajar al campo. Los chinos no fueron capaces de traducir siesta y han puesto en este libro que yo veía la ruta de la seda después de venir de trabajar por la noche. ¿Eso qué me da? Eso me da una base. Los que tenéis clase conmigo sabéis que para mí la historia es una pasión, que la vivo, que me vengo arriba y que parece que estoy hablando como si estuviera echando un meeting. Y yo me veo La Ruta de la Seda, serie que os recomiendo encarecidamente a todos, está en YouTube. Esta es la primera serie que la China posmaoísta hace para irse al exterior. La hace junto a la NHK, la televisión japonesa, y la televisión nacional china. Todo lo que nos cuentan en el siglo XXI de la Ruta de la Seda ya está en esta serie prefigurado. Cuando vais a ver en los documentales a la gente vestida con el traje Mao. Van a llegar a Xi'an y van a entrevistar al campesino, ya sabéis, palabra que solo existe en los documentales de la 2 y en los libros, cierro paréntesis. Van a encontrar al campesino que encontró el primer guerrero de Xi'an, que está todavía vivo, tiene 70 años. Hace 2 años que han sacado la primera cabeza de un guerrero de Xi'an, cuando este viejo agricultor, labrador, estaba haciendo un pozo para conseguir agua. O sea, esa serie es un monumento, es una fuente historiográfica en todos los sentidos. Yo tengo ese conocimiento. Los que me conocéis de clase sabéis que la historia se me da bien y se me quedan los nombres, se me quedan las cosas. Y vengo a Madrid y en el 2006, con
un plan que lanza el gobierno de Asia-Pacífico, el Estado decide empezar a financiar la implantación de cursos mirando el espacio Asia-Pacífico. Recordad, siempre que se dice Asia-Pacífico se está pensando en China. Y en esta universidad, con un acuerdo con la Cámara de Comercio, se pone un curso de expertos asiáticos para enseñar cosas sobre China fundamentalmente, aunque se enmascara, se viste con todo ese nombre de asiático, a gente que hace un máster de economía y que todos se quieren ir a China a hacerse ricos. Recordad, y os lo he dicho ya en varias conferencias, hay una cosa fundamental. La gente piensa que los chinos dan duro a 4 pesetas. Los duros son 5 pesetas. No es verdad, pero eso está ahí. Y está en el fondo de todo este explosión de los estudios chinos en Occidente, no solo en España. Como veis, ponen un curso precioso, un curso que se viene a los ojos, y cuando acaban de diseñarlo, dice, bueno, ¿y esto quién lo da ahora? ¿Quién sabe de esto? Y no me cogen porque yo sea muy repelente y sepa cosas de esto gracias a que me he tragado la serie de La Ruta de la Seda, no. Era joven, tenía apenas 29, 30 años, me quería casar y me prometen unas pesetillas extra al sueldo. Y yo en el 2006 empiezo a estudiar y a dar clases sobre temas asiáticos. China, Japón, India, sudeste asiático. En el fondo luego China se lo come a todo. Por eso os pongo el vídeo de rebotando. Yo llego rebotando. Pero es que así llegan todos. ¿Por qué la gente llega aquí rebotando? Y os hablo desde la autoridad de ser el principal redactor de este libro que tenéis aquí, la Guía de Estudios Asiáticos de España. Pues la gente llega aquí rebotando porque España carece de 3 cosas fundamentales. España no tiene una relación económica cardinal con Asia, China. ¿Eso qué implica? No hay ninguna multinacional, ninguna gran empresa que esté necesitada de gente formada en temas chinos, que ponga dinero para que se creen máster, escuelas, becas. No tenemos un carácter, una conexión cardinal. Segunda cosa que no tenemos una historia común recordada. Sí la tenemos, pero está olvidada. Está olvidada por los españoles. ¿Cuál es la historia común que tenemos? Filipinas. Nosotros fuimos frontera con China hasta 1898. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe aquí, muchísimo menos lo saben en China. Nada importa aquí, nada importa en China. Y casi nadie, habéis tenido 2 conferencias recientes sobre el tema en el curso de la Eurasia Foundation, casi nadie lo sabe en Filipinas. No hay una historia recordada. Siempre va a haber expertos en Iberoamérica, Latinoamérica y Hispanoamérica. Siempre. Yo cuando era pequeño en el campo, en esa imagen que he puesto con los tornillos de mi padre, cuando estábamos en el campo haciendo cosas, mi padre me hablaba de Eva de Perón, me hablaba de Fidel Castro. ¿Os imagináis alguno de vosotros a alguien hablando de Deng Xiaoping y sus grandes reformas en el campo o mientras van de Córdoba a Madrid en el coche con su hijo? Pues no. No hay una relación histórica recordada. Y tercera cosa que no hay, una comunidad mestiza. Otros países hermanos como México, como Costa Rica, como Perú, Brasil, que es primo, no es hermano, tienen comunidades de asiático-descendientes, conscientes de su pasado, que establecen puentes. Nosotros no lo tenemos. Por lo tanto, esta primera generación de estas 3 primeras generaciones, la profesora Li Qiuyang de China y yo hemos definido una serie de artículos que tenemos en varias revistas en España y en China, que hay hasta ahora 3 generaciones de sinólogos españoles. La característica común de estas 3 generaciones de sinólogos es que llegan a los estudios chinos / asiáticos por un motivo meramente personal, vocacional, casual, vocacional en el fondo, porque el que no fuera vocacional termina yéndose. Siempre se llega por una causa personal. Eso hace que sea muy importante, muy importante, saber quién está detrás y quién está detrás de cada centro sinológico y por qué. Eso no ha sido óbice para que en estos 40 años, bueno, ya sí, 40 para 50 años que hay unos nuevos estudios asiáticos, unos estudios chinos en España. ¿Cuándo podemos fijar el nacimiento de los estudios chinos en España? Pues en 1973-78, con el establecimiento de relaciones diplomáticas con España y China y con la visita de los reyes, los jóvenes reyes Juan Carlos y Sofía a la China de la Reforma y Apertura de Deng Xiaoping en 78. Ahí es cuando nace la nueva sinología española. En estos 50 años de estudio asiático, que son 20 años de titulaciones asiáticas, ya ha habido 3 generaciones de sinólogos, caracterizados todos por ese acercamiento a China de una manera personal, causal, casual, no causal, casual, vocacional, es importante. Eso no impide que tú
termines haciendo una carrera muy importante porque ahora mismo el público lo demanda. Aquí tenéis una serie de libros de mi autoría principal o coautoría. Voy a hablaros hoy sobre todo de la guía de estudios asiáticos. Tenéis el libro de historia de China, la historia de Asia, el primer libro de historia de China, la dirección del grupo de investigación, que es bajo el paraguas como se hace alguno de estos libros. Y luego, por ejemplo, ya estamos aquí, lo comentaba antes con el profesor Sergio González, la faceta de autopromoción. En YouTube tenéis varias listas mías sobre estudios chinos. ¿Qué es lo que yo he hecho a lo largo de este tiempo? Pues tenéis aquí China, Historia de Pensamiento, China, la serie de jornadas China, Economía, Poder y Futuro, que ya vamos por 9 para 10 jornadas, en los cuales he traído casi 56 ponentes a lo largo de 10 años. Construyendo lazos, un curso financiado por la US Foundation que nos ha permitido, ya el año pasado nos permitió traer 25 ponentes, 10 de ellos extranjeros y este año otros 15 más, 5 de ellos 10 de ellos extranjeros también esta vez. Una lista dedicada a los estudios asiáticos en España, recordad que son los chinos, con todas las conferencias que se hacen sobre este tema. La lista Comprender China, a través de la cual podéis encontrar conferencias sobre lo que es China, no enmarcadas en ninguna de mis actividades, sino en actividades foráneas. Píldora de historia china, que estoy en construcción, es decir, pequeñas definiciones para entender China. Y esta que es mi perla, los chinos dicen la perla en la mano, nosotros decimos la niña de tus ojos, que es China Mosaic, el mosaico chino. Una serie, una visión de China en construcción a través del cubismo y el dadaísmo, es decir, subir vídeos cortos, muchos vídeos cortos, sin correlación temática, ni temporal, ni geográfica, para dar una visión poliédrica y al mismo tiempo dadaísta de lo que es China, siempre intentando huir de esa visión orientalista que todos tenemos de China. En conjunto ya estoy cercano a los 1000 vídeos sobre el tema. Son vídeos en YouTube, más los libros. Bien, y por último, una cosa de las que 3 de los aquí presentes en esta mesa somos protagonistas, que es la Semana China. Otra nueva iniciativa que estamos tratando de dinamizar para generar un interés para unificar a los estudiosos, a los expertos en el tema chino en torno a eventos y al mismo tiempo atraer a la gente interesada en el tema hacia ellos, desde una visión académica. Bien, esa es la presentación un poco de un profesor cualquiera que se dedica a temas chinos, que lleva a este tema de manera casual, como han llegado todos los que ahora mismo son. Otra cosa es lo que podáis ser vosotros, la próxima generación, que ya parte de unas estructuras académicas, formativas, institucionalizadas y formales, y que a pesar de que esto sigue siendo visto como una cosa exótica dentro de nuestro mundo académico y dentro de nuestro mundo social, se pueden hacer infinidad de cosas. Porque la sociedad lo está demandando. Porque China es el nuevo foco al que todo el mundo debe mirar. ¿Cuáles son las características fundamentales de los estudios chinos en España? Cuando diga asiáticos podéis entenderlo como China. Pues mirad, lo que os decía antes. Los estudios chinos en España se pueden considerar que nacen aproximadamente en el año 78, finales de los 70. A lo largo de los años 80 se van generando los distintos centros de estudios asiáticos chinos, fundamentalmente, en las distintas universidades. Siempre hay una persona que es la simiente y durante toda esa década de los 80, 90, empiezan a generar en torno a sí una serie de necesidades docentes y a fichar a nuevos jóvenes, nuevas personas para cubrir esas necesidades docentes. Los primeros títulos oficiales no van a aparecer hasta el siglo XXI, hasta 2003. Es decir, todas las personas que a lo largo de los años 80 y 90 han generado los centros de formación de expertos japoneses y chinos fundamentalmente, todos se han tenido que formar fuera de España y de manera casi autodidacta. No hay un cursus, no hay un programa, no hay nada en España que les enseñe chino, japonés, que cree estos estudios. En el año 3 aparecen los primeros títulos oficiales, que son una licenciatura de segundo grado. En el año 8-9 aparecen los grados. Y en el año 11 a 14, los doctorados. Y en esa misma década, en torno al 12, 13, 14, empiezan a aparecer los másteres. Todo este diseño se va a concentrar en las ciudades de vanguardia del Estado español y en las ciudades con amplia raigambre universitaria,
¿Cuáles son las ciudades de vanguardia del Estado español? Por este orden en cuestiones asiatistas, no en otro orden. Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga. ¿Cuáles son las ciudades de gran tradición, gran background, dicen los pedantes universitarios? Salamanca, Valladolid, Granada. Al final tenemos los estudios solo en 4 comunidades autónomas: Cataluña, Madrid, Castilla y León y Andalucía, donde están las ciudades de vanguardia o donde están las ciudades universitarias en ese tiempo. Contradicción. Al final, ¿qué tenemos? Esto puede modificarse porque ya muchos de vosotros sois estudiantes universitarios y posgraduados y sabéis que los másteres nacen y mueren con un gran dinamismo. Los másteres de estudios asiáticos nacen y mueren con aún mayor dinamismo y mayor, me sale la palabra, mayor dinamismo. En esencia tenemos, o teníamos el año pasado, 6 grados, 15 másteres, 4 líneas de doctorado. El Estado español aún no tiene en su sistema universitario una línea de doctorado específica de estudios asiáticos, 4 universidades, aparte 4 universidades que ofrecen algún tipo de titulación como major o minors en una lengua asiática, 8 universidades privadas y 8 universidades privadas. Completando esa línea principal de estudios asiáticos chinos, tenemos las instituciones diplomáticos docentes de las grandes potencias asiáticas: Instituto Confucio, los institutos japoneses, los institutos coreanos, la Casa de la India, fundamentalmente las potencias, y por el lado español, fundaciones de la diplomacia pública como Casa Asia o diversos think tanks como pueden ser las fundaciones Consejo, que hay una fundación Consejo por cada gran potencia asiática. Las características de nuestro... Ahora voy a explicaros un momento, para ir rápido, cuáles son las características de estos estudios. ¿Cuáles son las características de nuestros grados? Pues fundamentalmente las características de nuestros grados en estudios asiáticos son que son de artes y humanidades. Tan solo uno, focalizado hacia el turismo, en Valladolid, está adscrito a una de ciencias sociales. Y se concentran en las comunidades autónomas que os he dicho anteriormente. Tenemos 15 másteres, pueden ser hoy 16 o 14. Da igual, la esencia sigue manteniéndose. Predominio de Barcelona, de Cataluña, Madrid, algo en Castilla y León, algo en Andalucía. Tenemos lo mismo. Tenemos que de los 15, la mitad se concentran en Cataluña, un cuarto en Madrid y el resto entre Castilla y León y Andalucía. El 33%, es decir, 33% de 15, no recuerdo cuántos son 4 o 5, son de ciencias sociales. Todos son de humanidades. Y esos de ciencias sociales se van a situar en esa frontera difusísima entre las ciencias sociales y el arte y humanidades. Porque si tú estudias su programa, la diferencia de los temas que se abordan en un máster de humanidades y un máster de ciencias sociales, en este caso, es prácticamente inexistente. Y los cursos de doctorado. Solo tenemos 4 líneas de doctorado. 2 centradas en la lengua y 2 centradas en la historia y la cultura. En todos estos másteres, grados y líneas de doctorado, prima por este orden China, con una gran ventaja. Japón después, que empezó con mucha fuerza, porque antes del Rise of China vino un Rise of Japan en los años 70 y 80, y muchos de los centros empiezan primero siendo japoneses y luego después se transforman en centros chinos, o luego llegan los chinos y arrollan a los japoneses. Recordad, en los estudios asiáticos españoles hay una primera ola japonesa, hay una marea china y ahora se nota una brisa coreana. India es algo que se ve en el horizonte. Bien, China, Japón, Corea, lengua china, lengua japonesa, ahora lengua coreana, historia y cultura exactamente igual. Siempre enfoque de artes y humanidades y concentrado en esas 4 comunidades autónomas. Las universidades privadas son 8. Aquí es más difícil encontrar cuál es la pista, porque si hay volatilidad entre los grados oficiales, imaginaros entre los títulos de las universidades privadas. Tienen un enfoque más economicista. Mientras que las universidades públicas tienen siempre un enfoque netamente académico y de letras,
las universidades privadas atraen a la gente y a unos estudios que en esencia no varían tanto en su programa, en su currícula, con los de universidades públicas, tienen siempre un matiz más economicista. Se concentran mayoritariamente, curiosamente, en Madrid, más que en Cataluña. Igual que en Cataluña tiene la ventaja sobre los títulos oficiales, en los títulos de las privadas la primacía la tiene Madrid. ¿Qué tenemos al final? Y voy a saltarme todas las estadísticas. Al final hemos conseguido tener un marco de estudios amplio, que se ajusta perfectamente a la demanda que hay en la sociedad y que es una demanda que está en crecimiento. El interés por China sigue creciendo. La red oficial y paraoficial de títulos que hemos creado es estándar con cualquier país europeo. Y es con mucho la primera, ostenta claramente la primacía dentro de la comunidad hispánica y luso-hispánica. Ningún país de lengua española y ningún país de lengua portuguesa tiene una red de estudios asiáticos tan extensa, desarrollada y variada como nosotros. Recordad las carencias que os dije al principio. Todo esto se ha construido en un país que no tiene una relación económica cardinal con China, Asia, que no tiene ningún tipo de relación histórica con China, Asia y que no tiene una conexión social con China, Asia. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este desarrollo, hay que vigilarlo y hay que cuidarlo. ¿Hasta qué punto se va a asentar o no? Ya hemos pasado 3 generaciones de sinólogos y expertos asiáticos que han arribado a esta costa desde posicionamientos personales. Ahora estamos generando nuevas generaciones de expertos que ya se han formado con estudios formales en universidades públicas con títulos reconocidos. Ahora, como muy bien señalaba Víctor previamente, hay que hacer que esos estudios sean útiles. Hay que asegurar que esta sociedad sea capaz de absorber a esa masa de egresados y que eso genere esos lazos con China que tan necesarios son ahora mismo en este mundo. Y más al mundo al que vamos, que va a ser un mundo polivalente, polinuclear, no va a ser un mundo unipolar ni bipolar como hasta ahora. Por eso, en este libro, la guía de estudios asiáticos, que le decimos así coloquialmente, los estudios asiáticos en España, también al final se hacían 12 recomendaciones que se pueden resumir en varios grupos de recomendaciones que se deben tener en cuenta y que vosotros como jóvenes investigadores tenéis que tener en cuenta si queréis llevar a cabo, desarrollar una carrera de estudios asiáticos, una carrera focalizada hacia un futuro en China. Dentro de nuestro mundo académico tenemos que fundamentalmente que hacer prácticos los estudios. Yo quiero estudiar esto, pero hay que responder a una pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál es mi objetivo? Tener claro que esto es una aventura, como voy a decir al final, pero tener claro cuál es el objetivo. Cuando los profesores, las universidades implantamos una titulación, ¿para qué? Cuando vosotros estudiáis esta titulación y os ponéis a hacer un máster o luego una tesis doctoral en estudio asiático, buscar un objetivo. Hay que ser, como dicen los de Singapur, los chinos de Singapur, hay que ser prácticos. Tenemos que hacer que nuestros estudios sean más prácticos, que sean útiles. Tenemos que asegurarnos que este mundo académico se conecte con los intereses económicos y políticos. Hay que limitar el academicismo, que estos estudios, estos estudiantes tengan una buena conexión con el mundo de la empresa y con el mundo de la diplomacia que el Estado español o los otros estados hispánicos necesitan. Esa es la segunda idea. Primera, que sean prácticos. Segunda, conexión con la empresa y la diplomacia. Tercera, generar sinergias. Hay que generar sinergias, como estamos intentando hacer aquí hoy, entre diversos focos de investigadores en el tema chino. Hay que generar sinergias entre distintos focos universitarios y distintas universidades. Hay que generar sinergias entre universidades y otras instituciones. Y hay que generar sinergias entre los distintos países de la comunidad hispánica. Es muy importante generar sinergias con los europeos, sí. Pero ahí siempre vamos a hacer cola de ratón.
hay que ser capaces de generar sinergias con el mundo hispánico. Si hace falta, sacrificando la palabra hispánico y utilizando el nefando técnico latino. Hay que generar sinergias con esas otras universidades del otro lado del Atlántico que nos permitan ofrecer una faz común ante la inmensa China, que nos ve pequeños, divididos y pobres. Y la cuarta, el cuarto foco de mal temático que tenemos que tener en cuenta es hay que reducir, y eso se va a conseguir de manera natural, acabar con los personalismos. Ahora viene una generación de gente que se ha formado, que no ha arribado aquí como náufragos hacia una isla. Hay que limitar el protagonismo individual en todos los centros que se generan en torno a los estudios chinos. Y para ello también hay luego una segunda medida que pedir al Estado. Hay que limitar la burocratización. Porque al final, la burocratización de la implantación de nuestros grados y títulos es tan importante, es un muro tan grande, que al final se necesita una persona con nombre y capacidades de influencia para doblegar las trabas legales. Y eso es una pescadilla que se muerde la cola y que a veces afecta de manera muy negativa a la volatilidad de estos grados, porque cuando se mueve el cacique que entra el título decae. Termino a lo grande, como corresponde, como terminó Hitler, Saddam Hussein. Nunca terminéis como Gaddafi o... No, como Hitler o como Mussolini. Nunca terminéis como Gaddafi o Saddam Hussein. Muchos de vosotros estáis en mi clase y ya me habéis visto esto con respecto a otra cosa. Voy a terminar con una cosa negativa y otra positiva. La negativa la usé hace poco en mi blog, Renova tu Historia, para que lo vean los de la CIA y los chinos que están grabando esto, que sepan que tengo un blog que se llama Renova tu Historia. Publiqué la última reseña parecida sobre el libro y puse al final esto. Nunca olvidéis que el mundo sinológico español, que es el que nos afecta, e hispánico, que es el círculo siguiente, es muy pequeño. Y nunca olvidéis que pueblo chico, infierno grande. Cuando organizamos la Semana China, aquí los jóvenes presentes vivieron muchos sinsabores, muchas veces desde la incomprensión, porque no entendían cómo una cosa netamente positiva para generar sinergias tenía efectos negativos. Esto es una aventura, ahí tenéis el Quijote. Esto es una quijotada. Cuando afrontéis estudiar los estudios chinos y asiáticos, sentiros realmente que estáis abordando una aventura. En nuestro mundo, ahora mismo, todavía estos estudios, a pesar de la red, lo he dicho, la red española es con mucha diferencia la más desarrollada de todo el mundo hispánico y es estándar a cualquier red europea. Aún así, esto es una quijotada, es una aventura. Así que implicaros en ellos con pasión, con la pasión del loco que va contra el molino y que en el fondo no le importa que sea un molino que se vaya a dar un golpetazo, porque lo importante es la cabalgada y lo que vas a disfrutar hasta que te das el golpe. Porque aunque es todavía una aventura, y la visión positiva que os quiero hacer para animaros es decir, esta canción que tiene una parte negativa que hubiera sido si antes te hubiera conocido, no estaríamos bailando esto como amigos, sino como otra cosa, dice aquí la muchacha esta. Si yo hubiera conocido antes los estudios asiáticos, si yo hubiera tenido la oportunidad de formación que tuvisteis vosotros, yo hablaría hoy Confucio, yo hablaría chino hoy como el mismo Confucio. Pero no tuve esa oportunidad porque el Estado español no lo tenía, porque la sociedad no lo tenía en vista. Por lo tanto, aprovechar que vosotros, que habéis podido conocer estos estudios siendo jóvenes, aprovechar al máximo todos estos recursos que ahora mismo tenéis a vuestra disposición para hacer de verdad una carrera sinológica fundamentada, profunda y bien formada. Gracias. A continuación,